Miércoles 31 de julio y empezamos en 1930, porque la radio es el teatro de la mente. Bueno, y este es el epítome de ese teatro, de esa guerra de los mundos. Bueno, un día como hoy se estrena por primera vez una radionovela llamada La Sombra, porque es importante, pues aquellos que no vivieron los años de las radionovelas en Panamá, toda su época cúspide, pues los años 50. Pues recuerdan la novela esa de la tía Julia y el escribidor, que el escribidor era quien transcribía las novelas que venían a los libretos a radioprogramas del Perú, allá en Lima. Bueno, otra época que les recomiendo una película de Woody Allen, Días de Radio, una maravilla para todos aquellos que amamos la radio y que amamos pues poder imaginar todo lo que uno ve. Imagínense cuando esas novelas pasaron de lo que se hacía o de lo que se oía a lo que se veía. Pues el impacto que fue, sobre todo en los años 60, pues cuando ya unas dejaban de serse y otras empezaban a presentarse. Nosotros vamos a revivir algo, porque yo creo que tenía un arte, la forma, pues, y a mí me tocó pues trabajar con dos de los más grandes actores de radionovelas aquí en Panamá, con Miguel Fernández y con don Juan Carrete, pues, aquellos que en su momento pues hicieron historia y todos los trucos que ellos hacían, y hombres como Luis Manuel Botello, Guillermo Rodolfo Valdés, que escribían y al mismo tiempo que grababan. Acuérdense que, por ejemplo, RPC tenía 5 o 6 radionovelas diarias. Pues, un suceso del día, por ejemplo, lo hacían sobre la marcha. Para que vean la clase de profesionales que tenemos y que teníamos en el periodismo panameño. Vamos a 1941, porque una de las figuras más tenebrosas de la historia, este hombre, Reinhard Heydrich, alguien que el propio Hitler lo definió el hombre del corazón de acero, el ángel de la muerte, le llamaron también, el carnicero de Praga. Bueno, este hombre y Adolf Eichmann, quien posteriormente lo descubren en Argentina en los años 60, fueron en esa conferencia de Wannsee, donde sentaron las bases de lo que los nazis, con ese eufemismo característico, llamaron la solución final. Bueno, un día como hoy este hombre termina la redacción de lo que fue el fundamento legal de la solución final, que terminaría pues con el exterminio de 6 millones de judíos, de 3, 4 millones de eslavos, gitanos, casi 1,5 millones, 300,000 testigos de Jehová, pues con todo lo que ellos consideraban infrahumanos. Bueno, este hombre terminaría en Praga, pues asesinado en la operación Antropoide, pero su herencia pues dejaría un reguero de sangre por toda Europa. Acuérdense que 2/3 partes de los judíos de Europa desaparecieron, fueron exterminados en la Shoah, como le llaman ellos, en el Holocausto. Vamos a 1970, porque un día como hoy es que se da oficialmente la fundación del distrito de San Miguelito. Y fue un distrito especial, un distrito que empieza pues con esas migraciones, sobre todo de las provincias centrales, en los meses de los años 50 y 60, cuando pues esas grandes migraciones vienen hacia la ciudad capital, pues con un agro cada vez en detrimento y las luces de la ciudad encandilándoles. Pues imagínense ustedes, en esos años, 1 de cada 4 panameños de todo el país vivía en el área pues, de la ciudad capital. ¿Por qué fueron a esa área de San Miguelito? Bueno, una cosa importante, toda esa área, sobre todo la vía transísmica, era parte de la zona del canal. Por eso, pues, se habla de millas, y hablan de milla 8, y hablan de milla 9, y hablan de las millas, porque eran millas. Bueno, eso se revierte a Panamá, y era tierra casi ociosa, y pues se llevaban a cabo estas invasiones. Norberto Navarro trató, como director del IBU, de ponerle cierto orden, pero ahí Belisario Frías y compañía pues lograron fundar hoy uno de los distritos más pujantes de nuestro país. Vamos a 1981, porque si todo el mundo recuerda en la generación anterior a la nuestra, ¿qué estaba haciendo el día que asesinaron a Kennedy? O nosotros, ¿qué estabas haciendo el 11 de septiembre de 2001? Y todo el mundo recuerda qué estaba haciendo ese día. Bueno, la generación panameña, te aseguro que todo el mundo se recuerda qué estaba haciendo el 31 de julio
de 1981. Aquel viernes, cuando de repente irrumpen con esta noticia de que Omar Torrijos estaba desaparecido. Así fue pues toda esa noche, hasta el día siguiente cuando se confirma su muerte en Cerro Marta. Su legado. ¿Y qué fue lo que ocurrió? Bueno, hace unos años conversamos con el ingeniero Blandón, que vamos a hablar ahora también de esto, igual que con el capitán Monselis, que fue el primero que llegó allá. Fue un atentado, realmente en qué condiciones ese avión se estrella contra Cerro Marta. Son unas grandes incógnitas. No olvidemos que la situación política del mundo cambia radicalmente ese mismo año 1981 con la llegada en enero de Ronald Reagan a la presidencia y sobre todo pues la situación en América Central, que se iba a convertir en una especie de último campo de batalla de la Guerra Fría. Vamos a 2006, porque uno de los grandes protagonistas de la historia latinoamericana, este señor, bueno, además de Torrijos, Fidel Castro, un día como hoy, transfiere los poderes gubernamentales ¿a quién? A su hermano Raúl. Y llega a Cuba una transición que nunca pasó, para, como decía Franco, dejarlo todo atado y bien atado. Estos sí los ataron bien, porque yo creo que no hay mejor atadura que la sangre. Y así un régimen inamovible hoy pues naufraga en medio de las aguas tempestuosas del Caribe. ¿Qué va a pasar con Cuba? ¿Y qué hubiera pasado con Cuba si estos dos no hubiesen llegado al poder? Es esa historia virtual que a muchos les encanta preguntarse. Bueno, y ya son 60 y bueno, hoy este año cumplen 60 años de estar, cumplieron 60 años de estar en el poder los hermanos Castro, hoy también con pues Díaz-Canel, cuñado del mayor, del menor, pues, y obviamente con todo todavía una reforma política, económica y social que nunca termina de llegar. Pero eso es harina de otro costal.